Ahora sí, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, enfóquense mucho ahora en la literatura modernista. En todas estas semanas hemos hablado sobre varias corrientes de la literatura y cuál ha sido este impacto en la actualidad, el impacto en aquella época que se realizó. Entonces, tenemos aquí con el modernismo peruano. ¿Está bien? Vamos a dar inicio al modernismo peruano. ¿Desde dónde inició? A ver, todos con sus fichas en la mano y un resaltador, lápiz o de preferencia algún plumón, como ustedes gusten, ¿no? El modernismo peruano nació en Hispanoamérica hacia el último tercio del siglo XIX, ¿ok? Ahí es cuando nació el modernismo. ¿Por quién fue fundado? Fue fundado por el nicaragüense Rubén Darío, ¿sí? Fundado por el nicaragüense Rubén Darío en 1888, con su libro Azul. Bien, con la publicación del libro Azul. Recordemos que ya estamos hablando de una era moderna, una literatura moderna, ¿no? Recuerden, hemos hablado de realismo, hemos mencionado el romanticismo, etcétera. ¿Ven? Entonces, aquí, en el Perú, el modernismo se formalizó en 1906. ¿Con quién? Con José Santos Chocano. A ver, en Perú, el modernismo se dio en 1906 con José Santos Chocano, que publicó su poemario Alma América. Este es el poemario Alma América. Bien, aquí tenemos el poemario Alma América. ¿Con quién se dio? Con José Santos Chocano. El modernismo es la primera y única escuela literaria oriunda de América y que incluso influyó en Europa. Vean, miren aquí un dato muy importante y que voy a preguntar más rato para la participación oral a los que están aquí en el chat, los que están aquí con sus cámaras encendidas en las clases. Miren, nosotros habíamos hablado sobre las distintas corrientes. ¿Recuerdan? Hemos hablado de romanticismo, de realismo, las cuales ambas se dieron en Europa, ¿verdad? Tuvo una influencia grande en Europa. Pero aquí el modernismo es la primera y única escuela literaria que es aquí, de América, y que se creó aquí en América, no en Europa, sino en América, aquí. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Obviamente, como toda corriente literaria, al momento de crear, influye en otros lugares, ¿no? En este caso, el modernismo, que se dio en América, su creación influyó en Europa. ¿Bien? Influyó en Europa. ¿Qué más? La emancipación cultural de América respecto a España. ¿No? Cuando hablamos de literatura modernista, estamos hablando de la emancipación cultural de América respecto a España, ¿no? Después de la invasión de los españoles hacia América. ¿Qué más? En la literatura, a ver, la literatura modernista es una literatura de una sociedad que se va modernizando. ¿Qué quiere decir? Que se va maquinizando y deshumanizando, por lo cual el interés por el arte declina progresivamente. La literatura modernista es una sociedad que se va modernizando. Bien, continuamos. Hablamos sobre las características. Dentro de las características, estamos hablando sobre la sensualidad, musicalidad, exotismo e irrealidad, elegancia y cosmopolitismo. A ver, cuando hablamos sobre la sensualidad, estamos hablando sobre la belleza que se manifiesta a través de qué? De los sentidos y la sugerencia. ¿Herencia de dónde se dio esto?
que simboliza desde Francia, ¿no? Obviamente las culturas y las interpretaciones netamente aquí cuando se dio sobre el romanticismo y el realismo, que tuvo una influencia desde Europa a América, obviamente se han quedado algunos legados, ¿no? Por ejemplo, la sensualidad, que es una característica de la literatura modernista, tuvo una inspiración referente aquí a la herencia simbolismo de los franceses. ¿Bien? La sensualidad es la belleza que se manifiesta, en este caso, a través de los sentidos. Bien, estamos hablando de la sensualidad. Pasemos ahora a la musicalidad. Obviamente dio un paso, un origen a lo que es la música como el arte de la excelencia, ¿no? Se asocia mucho con las poesías, ¿sí? Mediante el ritmo, las emociones que se da respecto a ellos, ¿no? Musicalidad, en este caso, es el arte por la excelencia. Bien, que se dio también, se asocia a la poesía. Tenemos aquí exotismo e irrealidad. Se manifiesta la rebeldía ante los temas cotidianos y vulgares del realismo y aparecen ¿en dónde? En todas las zonas. En las hadas, en los gonos, en los cisnes, las princesas, visiones y tiempos remotos, ¿no? Exotismo e irrealidad, algo que no es real. Por eso dice, se manifiesta la rebeldía ante los temas cotidianos y vulgares del realismo. Tenemos aquí la elegancia. ¿Qué es la elegancia? Busca la armonía verbal. ¿Eh? Lo que se tiene en cuenta el término justo, la palabra perfecto. ¿Eh? Continuamos ahora. Cosmopolitismo. El modernismo reúne una diversidad de estilos y culturales, ¿no? Como podemos apreciar aquí. Cosmopolitismo, diversidad de estilos y culturas. Bien, de esta forma. Estamos identificando características de que se dio en la literatura modernista, qué influyó y qué es lo que más resalta dentro de cada característica. Bien, tenemos aquí los exponentes. Tenemos a José Santos Chocano con su obra Alma América en la aldea. Tenemos a Clemente Palma con sus cuentos, historias malignas, Ventura García Calderón, con su obra La venganza del cóndor, José Gálvez Barnechea, con su obra Una Lima que se va, Alberto Ureta, con su obra Rumor de Almas. ¿Sí? Como podemos apreciar. ¿Qué más tenemos? El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes exponentes de la literatura modernista aquí en Perú. ¿Sí? Tenemos al autor José Santos Chocano Gastañoli con su obra Cantor de América. Bien, vamos a hablar sobre José Santos Chocano. Vamos a conocer un poquito de su vida y qué es lo que realizó. Bien, José Santos Chocano nació en Lima en 1875. ¿Ok? En el seno de una familia de clase media, se le reconoció como un intelectual de vida polémica y exagerada por su actitud ególatra. Incursionó tempranamente en la vida política. Aquí. Incursionó tempranamente en la vida política y cultural del Perú. ¿Ok? ¿De qué forma? Con gran suceso, adepto de Cáceres, luego apoyó a Pierola, en cuyo régimen ostentó cargos de importancia. ¿Qué más? Dirigió el diario El Peruano, participó en la Revolución Mexicana como secretario de Pancho Villa, fue asesor del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera y tras cuyo
derrocamiento, salvó de morir fusilado junto con el tirano. Aquí, lo más importante, fue galardonado como el poeta excelso del Perú. ¿Bien? ¿Por quién? Por Leguía en 1922. Su espíritu aventurero lo llevó a incursionar en la explotación del caucho y la búsqueda de oro en la selva con sendos raposos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Chocano asesinó a Edwin Elmore. ¿Quién fue Edwin Elmore? Un periodista de El Comercio. Pero fue absuelto y luego viajó a Chile. Y en Chile fue asesinado en Santiago de Chile en 1934. ¿Por quién? Por un ingeniero versánico de nombre Martín Bruce Bailey, que fue un supuesto socio, ¿no? Según lo que se cuenta sobre la historia de Chile. Sus restos fueron repatriados. Repatriados, ¿qué quiere decir? Fueron traídos de vuelta, ¿no? Como él falleció en Chile, bueno, lo mataron en Chile, tuvieron que traerlo a Lima. ¿No? Sus restos fueron repatriados en 1965. Miren cuántos años tuvo que pasar. A él lo mataron en 1934 y sus restos recién fueron repatriados en 1965 y recién pudo ser sepultado en su tierra natal, que es Lima. ¿No? Y según se cuenta, su forma de lo que él quiso que fuera pues enterrado fue en forma vertical. ¿No? A ver, Matías, ¿te encuentras, Matías? Sí, profesora. Cuando decimos de forma vertical, ¿a qué se refiere? ¿Estará echado? ¿Estará parado? Que esté parado. Correcto, gracias, Matías. ¿No? O sea, lo enterraron a él parado. Eso fue la última voluntad de Chocano. Miren, qué petición tan inusual. Bien. ¿Qué estilo presenta Chocano aquí? Presenta el aliento épico, vigoroso y exaltado. Bien, eso es lo más importante. Lo épico, cuando hablamos sobre los géneros literarios. Capacidad descriptiva con imágenes metafóricas sumamente luminosas y sugerentes. Aquí, las imágenes para Chocano resaltaban mucho y marcaban lo que es el modernismo. No, que no solo sea textos, escrituras, sino que también las imágenes, pues, sumaban de mucho al momento de las lecturas. Preocupación por la valoración de lo americano, tanto del paisaje como de la historia. Obviamente, ¿no? Al pertenecer a América, siempre va a querer resaltar y sobresalir lo que es la cultura, su valoración sobre América. ¿Y qué más? Otro estilo presenta riqueza expresiva que se manifiesta en el ritmo elaborado aquí de igual forma de las imágenes coloridas, ¿no? Aquí, riqueza expresiva de la imagen colorida. Bien, tenemos aquí sus obras líricas: Ira Santa, En la Aldea, Selva Virgen, Alma América, que es una de las más destacadas, Primicias de Oro de Indias y Flat Lux. ¿No? En el teatro, también realizó obras de teatro, tenemos Los Conquistadores, Termidor, y en prosa estamos hablando sobre el libro de Mi Proceso y El alma de Voltaire. Bien, y iniciamos con las evaluaciones del día de hoy. Vamos a comenzar por el número de... Ay, me olvidaba resaltarles, por ejemplo, a los que estoy observando jugando con la cámara encendida. Todas las clases están siendo grabadas, ¿sí? Pues se va a tener que tomar mucho en cuenta ello. Bien, iniciamos. Anderson Galarza Santos. Como vuelvo a repetir, todo lo que están haciendo ahí en sus cámaras queda registrado aquí en el Zoom y obviamente se pudo apreciar cómo es
cómo han estado jugando durante toda la interacción de la clase, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bernardo, Sí, profesora. bien, Bernardo. Iniciamos, Bernardo. A ver, ¿dónde nació el modernismo peruano? Nació en Hispanoamérica. Exactamente por qué siglo. Siglo XIX. ¿Sí? Fernando, estamos hablando de acuerdo al siglo XIX. Bien, Bernardo. Dulce, Dulce Correa, Sí, profesor. Dulce. Pregunto, Dulce, ¿en qué año se formalizó el modernismo aquí en el Perú? Repítamelo, profesor. ¿En qué año se modernizó, se dio el modernismo peruano aquí? ¿En qué año se formalizó? En 1906. ¿Por qué autor? Gracias a qué autor, Dulce. Mm, A ver. José. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Le estoy respondiendo, pero ya entendí el texto y... ¿Tienes dudas? Mm, Sí, ya. tenemos ahí, gracias. A ver, si yo les hablo de modernismo peruano, que se les venga a la mente José Santos Chocar, nada más. Obviamente sí, hay muchos representantes, pero cuando se trata de literatura, cuando se trata más de profundizar más sobre el tema, vamos a hablar sobre los máximos representantes. En este caso tenemos a José Santos Chocano como el máximo representante del modernismo peruano. ¿Está bien? Grábense eso, porque si se dan cuenta, nos estamos basando más en lo que hizo y cómo lo realizó José Santos Chocano. Bien. Stephanie, Stephanie, hola Stephanie. Pregunto, Stephanie, coméntame. El modernismo, cuando hablamos sobre modernismo, hemos identificado que obviamente tuvo una gran influencia, ¿no? Pero, ¿dónde fue creado el modernismo? En América. En América, ¿verdad? ¿Influyó en qué continente? ¿A dónde abarcó el modernismo? mm, en Perú. Influyó a Europa, ¿sí? Influyó En, a Europa. Bien, continuamos. Ahora sí, Yomaira, sí, profesora. Yomaira, cuando hablamos sobre una de las características del modernismo peruano, si yo digo es donde se manifestó la rebeldía ante los temas cotidianos y vulgares del realismo, ¿de qué características estoy hablando? Exorcismo e irrealidad. Correcto, ¿no? Y realidades como qué obras, Yomaira, Hadas, gomos, cisnes, princesas, visiones de países lejanos y tiempos remotos. correcto, Yomaira, ¿no? De cosas que eran algo irreales. Bien. Joar Ramos, Joar, bien, nos encuentra Lucero, Sí, profesora. Lucero,
¿Con qué apelativo fue galardonado José Santos Chocano? Como el poeta exceso del Perú. Bien, Lucero. Correcto. Ya. Bien, Joa Ramos, te hago una pregunta y me lo realizas, me lo respondes en el chat del cine, ¿ya? Destácame el estilo, uno de los estilos de José Santos Chocano, ¿sí? De lo que realizó en sus obras. Destácame solo uno. Bien, espero tu respuesta. Continúo, Matías. Sí, Matías. profesora. Ya, bien. José Santos Chocano, obviamente, como ya había mencionado, él nació aquí en Lima, ¿no? Pero la pregunta aquí sería ¿quién, de qué forma, a ver, no, aquí está. ¿Qué había sucedido con José Santos Chocano cuando él estaba en Santiago? ¿Qué le pasó cuando estaba en Santiago por el año Eh, 1934? Fue asesinado ¿Por quién? por un ingeniero besánico de nombre Martín Bruce Badilla y un supuesto socio. Correcto, ¿no? De un supuesto socio. Yuri de la Cruz. Yuri, Sí. mm, Yuri, mencióname a los exponentes de la literatura del modernismo. Mm, Alberto Ureta, Ya, ¿qué más? ¿Quién es más? José Galvez Barrenechea, Ya. Clemente Palma, Y el más importante, ¿cómo se llama? José Santos Chocano. Correcto, ¿no? Vuelvo a repetir. Estamos hablando, gracias Yuri, los más destacados tenemos a José Santos Chocano, del cual estamos hablando. Bien, Joa Ramos. A ver. No, no estamos hablando netamente sobre el romanticismo, ¿no? Estamos hablando sobre los estilos aquí, mira. Estilos, José Santos Chocano tuvo un estilo épico, vigoroso y exaltado. Capacidad que él hizo, pues recepcionó mucho la riqueza expresiva moderna, implantando imágenes que tengan luminosidad, que tengan, sobre todo, que sean muy sugerentes, llamativos para que el lector pueda realizar todo esto. A eso se refiere con los estos. Bien, aquí tenemos las obras. Tenemos aquí un pequeño fragmento que nos dice Alma América. Bien, por aquí tenemos a Bernardo. Sí, profesora. Bernardo lee el texto de color verde, Bernardo. Alma América, poemario publicado en 1906 en España. En él, Chocano pretende construir el libro nacional del continente. Mezcla histórica y paisaje exuberante con un lenguaje altísono y casi épico. El tema central es la exaltación de la identidad de lo americano, ni español ni indígena, sino la mezcla de ambas razas, un resultado mejorado y superior de de cual se reclama como exponente mejor y singular. Gracias, Bernardo. Estamos hablando sobre Alma América, que es un poemario, que quiere decir poemas. Entonces, aquí tenemos un pequeño fragmento de su antología de Chocano de Blasón, que vamos a iniciar con Dulce. Dulce lees el texto de color amarillo. Dulce continúa Yomaira, de color verde. Luego Lucero, de color celeste. Y finaliza Matías. Bien. Dulce comienza con la lectura. Soy el cantor de América.
au- autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de, de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco al coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. Matías, continúa Matías. La sangre es española e incaico en el latido, y de no ser poeta quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Gracias, gracias a los cuatro. Es una antología de Chocano. Bien, felicidades a cada uno. Gracias. Dulce, tienes una voz que hace referente mucho aquí a un poema, ¿no? Estamos hablando sobre un poema, la entonación, ¿verdad? La entonación que se da respecto a algo. Miren, tenemos aquí el cantor de América. ¿Qué nos dice? Autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje. ¿De quién están hablando? De las personas oriundas de América. ¿A quién más menciona? Menciona a un inca, ¿no? Menciona lo que es el cetro, cuál era su poder real. La fantasía, lo que leyó Lucero, ¿no? ¿De dónde? De los Andes de la Plata. ¿Y qué más? Al finalizar, Matías mencionó aquí, en este caso, que la sangre es española e incalco es el latino. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. ¿No? Miren qué reflexivo final al mencionar todo esto, ¿no? Porque él hace referencia mucho a qué hubiera pasado si los españoles no llegaran, ¿no? Pero el hubiera no existe. O bueno, yo lo relaciono así, no existe hubiera, ¿no? Es como si me dijeran, a ver, no hubiera mentido a mi mamá, por ejemplo, ¿no? No hubieras mentido a tu mamá, pero le mentiste porque tú pusiste. O por ejemplo, no hubiera, lo que muchos hacen, ¿no? Cuando tienen hermanitos pequeños, no hubiera molestado a mi hermano, pero ya lo hiciste. Por eso yo digo que el hubiera no existe. Bueno, no existe como justificación para lamentarte sobre algo. Bien, continuamos ahora sí con la actividad de aplicación. Ahora sí, pregunto de forma general o cada uno o alguien escribe el audio. Recuerden, a ver, les explico la metodología sobre sus notas. Obviamente ustedes saben que las notas son del 1 al 20, ¿verdad? Cuando yo los llamo, no es tanto de manera voluntaria. Cuando- ¿Cuánto suma puntaje? Va sumando, va aumentándose. Hoy día, ahorita, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Juanito tiene 14. Ya, pero está participando y sigue participando. Voy sumándole más uno, más dos, más uno, hasta que llegue la nota de 20, ¿no? Es una nota oral. ¿De Pero si yo los llamo, no suma tanto como algo voluntario. Entonces, tengan en cuenta ello. Tenemos aquí la primera pregunta. ¿Dónde se originó el modernismo? A ver, ¿alguien levanta su mano? ¿Alguien lo quiere decir? ¿O esperan que lo llame?
Bien, Lucero, te escucho. En Hispanoamérica. Correcto. Escriban ahí. Se dio en Hispanoamérica. Se dio en Hispanoamérica. Segunda pregunta. Escribe el nombre de las corrientes que influenciaron el modernismo. Ahí podría ser la sensualidad, musicalidad, profesora. Correcto, Yomaira. ¿Por qué? ¿Por qué lo está mencionando? Como ya lo había explicado, ¿no? Cuando estamos hablando de unas características, se está siguiendo una herencia, en este caso, una herencia de trance que se viene realizando. Bien, bien, Yomaira. Tercera pregunta. A ver, terminen de responder ahí. Bien. Tercera pregunta. Las clases del modernismo son, ¿cuáles son las clases? A ver, cuando hace referencia mucho a las clases, para que puedan entender más la pregunta, hace referencia a lo que, ¿quién tuvo influencia en mí? ¿Qué clases modernistas en mí? ¿No? Porque si nosotros mencionamos cuáles fueron las corrientes, ya estamos hablando pues del romanticismo, el simbolismo, el realismo, etcétera, ¿no? Pero las clases del modernismo aquí hace referencia mucho a la mención referida sobre quiénes lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si yo menciono la palabra, si hablamos sobre clases modernistas, estamos hablando sobre, a ver, cuando ustedes quieren crear algo, quieren realizar, sobre todo en los trabajos de ciencia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿No? A ver, por ejemplo, si yo les digo, combinen colores de las témperas, a ver qué sale entre el blanco y el negro, por ejemplo. ¿Qué están haciendo ustedes? Están exp, Experimentando. Experimentando. correcto, están experimentando. Eso fue una de las clases del modernismo, lo que es el experimentar. ¿De qué forma? Recuerden que el modernismo se dio aquí en América, no se dio en Europa, por lo tanto ellos han experimentado referente a ello. Entonces, están experimentando. ¿Qué más? Sí, obviamente la experimentación, al realizar uno, ¿qué va a realizar? Va a ocasionar, ocasionar en este caso una creación. Una creación referente a la clase del modernismo. Bien. Pregunta número 4. Aquí sí. Escribe dos características del alma América. ¿Quién levanta la mano? Solo mencióname dos. Continuamos. ¿Quién? ¿Quién me ha mencionado características del alma América? Dime, Lucero. Empleó un lenguaje altísimo y pacífico y resaltó la identidad del americano. Correcto, bien, Lucero. ¿Alguien más que me quiera mencionar otras dos características del alma América que no sean las que mencionó Lucero? Bien, entonces finalizamos ahí con las notas en las actividades de aplicación. Bien, continuamos ahora referente a las actividades de evaluación. ¿En qué consiste aquí? Completa los espacios en blanco.
Decimos, obra que da inicio al modernismo en el Perú. ¿Cuál es esa obra? ¿Quién me lo dice? En América. Correcto, Lucero. Estamos hablando sobre la obra Alma América, ¿no? Copien ahí, copien. Estamos hablando de la obra Alma América. Alma América. Ahora sí, ¿quién me menciona? ¿Cuál es el apelativo de José Santos Chocano? Vamos. Los que están en clase, Bernardo, Matías, recuerden que solo tienen nota porque yo los he llamado, pero ustedes también pueden levantar la mano y participar para su nota oral. Apelativo de José Santos Chocano, ¿cuál era? Profesora, disculpe, ¿qué se refiere a apelativo? Su seudónimo, ¿cómo se le consideró? ¿De qué forma fue llamado? Es apelativo. Entonces es poeta excelso del Perú. Correcto, bien. El poeta excelso del Perú. Bien, continuamos, termino de escribir. Ahora sí, continuamos. Nos dice género y especie literaria, obviamente, sobre al que pertenece Alma Anémica. ¿Cuál es? Una obra lírica, profesora. Correcto, es algo lírico. Pero obviamente, al ser algo lírico, una obra lírica, aquí, Yomaira, bien, 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 Yomaira. Pero aquí le falta algo. Sí, pero está bien la respuesta, es una obra lírica. Esto se le considera como una, recuerda, ¿qué características presenta? Tiene estrofas, tiene versos, tiene ritmo, tiene entonación. ¿Es una obra lírica? Sí, es una obra lírica, pero también es una, ¿qué me dicen? Si yo les digo, tiene estrofas, tiene versos, entonces, ¿qué será? Poema o poesía, profesora. Correcto, completamos ahí, es una poesía, tiene poesía y, como dijo Yomaira, es una obra lírica. Bien, continuamos aquí. Fundador del modernismo en América. ¿Quién fue el fundador del modernismo en América? A ver, Matías, Bernardo. Fue Rubén Darío. Correcto, Matías. Obra poética de Chocano. ¿Cuál es su obra poética? ¿Cómo se llama la obra poética de Chocano? ¿Quién lo dice primero? Puede ser Alma América, profesora. En América. A ver, Stephanie, escuché por ahí una vocecita bajita, Stephanie. Dilo más fuerte. A ver, dilo más fuerte, por favor. Alma América. Ajá, Alma América. ¿Ya? Sí, Alma América fue una de sus obras, bueno, en este caso la lírica más importante, como lo hizo Yomaira, ¿no? Pero estamos hablando sobre la obra poética, poema, un poema, justo el que han leído ustedes. ¿Cómo se llama? Aquí está. Blasón. Correcto, Bernardo y Estefan. Estamos hablando sobre Blasón, ¿no? Es una de mis obras
Poéticas. Bien, ¿qué más? Continuamos aquí. Obra teatral de Chocano. ¿Cuál es? Mencióneme solo una obra teatral. ¿Recuerdan? Él hizo dos. Los conquistadores, profesora. Correcto, Yomaira. Estamos hablando de Los Conquistadores o en este caso la otra obra que es Térmico, ¿no? Una de las. Ahora sí, lo más fácil. Es una característica del modernismo. Solo una, que ustedes gusten. A ver. La musicalidad, Sensualidad. Bien, bien, Yomaira y Lucero. ¿Qué más? ¿Quién fue el precursor del modernismo? ¿Quién fue el precursor del modernismo? Sí, ahí sería José Santos, profesora. Correcto, Yomaira. Estamos hablando sobre José Santos Chocán, ¿no? Porque fue el que continuó en este caso. Porque cuando decimos el fundador, como lo dijeron, es Rubén Darío, ¿no? Pero estamos hablando del precursor, estamos hablando de José Santos Chocán. Aquí, en esta obra, Ave sin nido, ¿pertenece a quién? Lo trabajamos en la clase anterior. La obra Ave sin nido pertenece a... ¿Quién me lo dice? ¿Quién recuerda? A ver. ¿Quién lo busca más rápido en internet? Ave sin nido. Empieza su nombre Florinda Mato, correcto, ¿no? Florina Mato de Tormes, ya iba a decir, ya uno de los nombres que tiene uno de los personajes de Piratas del Caribe, Tormes. Florinda Mato de Tormes. Aquí una obra de Alberto Ureta. ¿Quién fue Alberto Ureta? Alberto Ureta también es uno de los representantes del modernismo. ¿Cuál fue la Recordarnos, obra que escribió Alberto Ureta? Recordarnos. Bien, sí, la única obra que estamos observando ahí en la ficha, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Doble rumor de almas. Bien, continuamos. Dos, ordena las letras del recuadro y encontrarás al representante del modernismo peruano. A ver, aquí encontramos aquí. José Santos Chocano, Ya, Lucero. A ver, Matías, ¿qué me dices? Aquí encontramos aquí. A José Santos Chocano. Ya. Bien, correcto, ¿no? Tenemos aquí, ya les había dicho, si hablamos de modernismo peruano como representante máximo, siempre vamos a hablar a José Santos Chocano. Y aquí está, José Santos, por acá, Chocano. ¿Ve? Aquí, completa los recuadros en blanco teniendo en cuenta la obra teatral de Chocano. Recordemos que la obra teatral de Chocano fueron, en este caso, mencionados solo dos. Tenemos Los Conquistadores y Termini. Entonces pregunto yo, ¿cuál coloco aquí? De acuerdo a las obras de Chocano. ¿Qué obra? Los Conquistadores. Correcto, Bernardo. Estamos hablando de Los Conquistadores. Bien, y aquí tenemos la pregunta número 4 que nos dice, relaciona las obras de Chocano. Identifico, a ver, pregunto, ¿cuáles son las obras de Chocano? A ver, Blasón, ¿será su obra? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profesora. Correcto, ¿no? Sí es. Ira Santas, ¿será su obra de Chocano? Sí, profesora. Alma América, También, profesora. Selva Virgen,
Sí, Azul, Azul. no, profesora. América. No, profesora. Correcto, ¿verdad? No es. Muy diferente decir I'm América a que esté América. ¿Ven? Ya ustedes han relacionado y han identificado cuáles son las obras de Chocano. No se olviden, representante del modernismo peruano, Chocano, Chocano, Chocano. Ahora sí, pasamos a las actividades que ustedes van a enviar en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Tenemos aquí la actividad de extensión, que son 10 preguntas para marcar y una pregunta al final. Bien, las preguntas para marcar, como ustedes ya saben y hemos venido organizando, es leer e identificar cuál es la respuesta correcta. Bien, aquí la pregunta número 11 es lo que voy a explicar. ¿Cuál es la actividad? Ustedes van a escribir una breve narración sobre cómo imaginan que será el futuro, visto desde la perspectiva del modernismo. Deben utilizar un lenguaje poético, misterioso y simbólico y describir la belleza y las posibilidades que perciben en un mundo idealizado y lleno de imaginación. A ver, ¿qué quiere decir? Nosotros el día de hoy hemos identificado lo que es el modernismo, cómo se dio, quién fue su representante y de qué forma se realizó. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes van a escribir es una narración breve, muy corta y pequeña, y van a imaginar qué va a ser en el futuro. Obviamente desde la perspectiva moderna que ustedes ya tienen hoy en la actualidad. ¿Qué es lo único que se les va a pedir para que escriban aquí? Es que utilicen un lenguaje poético, ¿ya? Miss, yo no soy tanto de hacer poesías, no, no me gusta, no me sale algo natural. Ya, perfecto. Entonces que sea algo misterioso, en que tenga misterio, que sea simbólico, simbólico en el sentido de que sea algo muy llamativo, algo que sea interesante. Por eso es una creación. Y de acuerdo a eso van a describir ustedes, obviamente, el modernismo como algo bello, porque si ustedes están creando una fantasía, tiene que ser algo bello, ¿no? Y van a, sobre todo, idealizar, lleno de imaginaciones. Básicamente van a escribir de forma muy misteriosa cómo ustedes están viendo el futuro de aquí en adelante, ¿no? De acuerdo a la perspectiva del modernismo. Pregunto, ¿tienen alguna duda referente a la actividad? A ver, ¿qué me dicen? Bernardo, Dulce, Stephanie, Yomaira, Joar, Lucero y Matías. Profesora, Sí, pregunto, profesora, ¿alguna duda sobre la actividad? profesora, Sí, Lucero, te escucho. ¿es más todo un texto o se tiene que hacer así con estrofas como una poesía? No, es más como un texto, ¿no? Un texto. Como ustedes van a utilizar su imaginación, van a escribir desde su pensamiento, bueno, yo le llamo perspectiva, sobre lo que van a idealizar sobre el futuro, cómo les gustaría que fuera. Por eso dice, utilicen algo poético, algo misterioso, algo simbólico, algo que a ustedes más les llame la atención. Pero básense sobre todo en todo lo bonito, ¿sí? Un futuro muy, donde van a describir más que todas las bellezas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Una pregunta o todo claro referente a la actividad? Ah, una actividad, una pregunta que me han hecho por WhatsApp. ¿Mi? ¿Lo puedo hacer en Word? No, no lo puedes hacer en Word. Lo tienes que escribir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, profesora. Bien, Yomaira. Sí, Bernardo, Matías. Sí, profesora.
Ya, Todo claro. ya, perfecto. Entonces, yo les pregunto ahora, si ustedes me van a escribir un texto lleno de imaginación, de perspectiva, referente a lo que quizás yo quiero, como sea el futuro, pregunto yo, ¿habrá la posibilidad de que yo encuentre la misma actividad en WhatsApp? ¿Ustedes creen que dos personas van a coincidir en la misma historia? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, Bernardo, Matías. No, La profesora. profesora. No, correcto, ¿verdad? No, por ejemplo, Matías me puede decir, en un mundo ideal donde yo quisiera que todos tengan casas. Y Bernardo me va a decir, yo quisiera que todos tengan motos. No, yo Mayra me dirá, pues yo quisiera que todos tengan, pues, autos de color rojo. Lucero dirá, yo quiero autos, pero de color negro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La escritura va a ser totalmente diferente. Es imposible que coincidan en la misma historia. ¿Ven? Es ahí donde uno se da cuenta realmente quién está pues, espiando por ahí, ¿no? Entonces, bien, jóvenes, son las indicaciones para el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.